Hola, ¿qué tal? Bendiciones. El texto bíblico de hoy de Lucas y la liturgia en general nos pone un par de realidades muy bonitas, pero también muy exigentes dentro de nuestra vida cristiana. El texto del Evangelio inicialmente, Lucas lo introduce en Jesús contándonos una parábola que nos invita a estar atentos, a estar pues siempre alertas, porque no sabemos ni el día ni la hora en la que tendremos un encuentro con el Hijo del Hombre. El día de ayer hablábamos y recordando esa frase de Don Bosco sobre si nosotros nuestra vida fuera reclamada en esta noche, por ejemplo, estaríamos preparados. ¿Qué enfrentaría el Señor ante nuestro juicio? ¿Qué llevaría en nuestros bolsillos y nuestra ser en general, nuestra vida, si Jesús en este momento clamara por nuestra vida y nos llevara a esa valoración, a ese juicio particular que cada uno enfrentaríamos? Pero adicionalmente a esto, pues Pedro realiza una pregunta muy interesante que lleva una explicación de lo que es parte de lo que el Señor verá en nosotros cuando en ese momento pues evalúe nuestra existencia. Pedro le pregunta justamente al Señor, ¿dices esa parábola solo por nosotros o por todos? Tal vez esa pregunta pues tendría un poco de confusión, pero inmediatamente Jesús introduce otra parábola que nos lleva a reflexionar sobre el tema. Dice, el Señor le respondió, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre. Ok, ¿qué quiere decir esto? Cuando Pedro pregunta por nosotros, muy probablemente le esté refiriéndose a los apóstoles, aquellos que Jesús pues eligió en primera instancia como servidores de los demás. Ojo, como servidores, recordemos que la palabra apóstol significa el enviado, o sea, hay un envío, hay una misión intrínseca justamente en ese llamado que Dios hace. Que al final, si bien es cierto, en este momento nos referimos a los 12, nuestra condición de católicos, nuestra condición de cristianos, siempre estará guiada y tendrá su razón de ser en la misión. Entonces, indirectamente, de que tal vez no seamos aquellos 12 que Jesús eligió en su momento, cada uno de nosotros tenemos la administración de una pequeña porción de toda esa construcción del reino de Dios. Cada uno de nosotros tenemos en ese aspecto un llamado especial y particular al cual debemos de responder. Y Jesús pone dos actitudes muy importantes y muy necesarias o inclusive que se pueden contraponer de cómo puede ser nuestro servicio. Porque el servicio que el Señor le da a estos administradores, ¿cuál es? La atención de aquellos sirvientes que podríamos decir están en una categoría más baja que ellos, entendiendo en el contexto de la época lo que era el servicio, la esclavitud y el tipo de servidumbres. Pero en estos contextos actuales lo podemos ver de otra manera. Nosotros quienes estamos más cerca del Señor, se supone, nosotros quienes a veces nos sentimos que estamos más pues junto al Señor y le servimos de cierta u otra manera, el servicio que Dios nos pide no es exclusivamente hacia Él, directamente, como muchos podríamos pensar, no, es que yo soy yo y Dios y yo. No. Recordemos que la relación con Dios, tal cual fue la cruz en la que Jesús entregó su vida por nosotros, nos conlleva una relación vertical y una relación horizontal que no puede dividirse una de la otra. La relación vertical, ¿a qué se refiere? La relación que tenemos con nuestro Padre Dios. Dios nos ha salvado en Jesucristo. Dios nos ha creado con amor desde en el vientre de nuestra madre. Dios tiene un propósito para nosotros y nos ha demostrado que somos de gran valor para Él al punto de entregar a Jesús. Pero para que esa relación sea completa, es necesaria la relación horizontal, que es mi relación con el resto de mis hermanos. Ya Jesús lo dijo en una oportunidad, el que quiera ser el primero, el que quiera ser el mejor, el que quiera ser el más grande, debe convertirse en el servidor.
de sus hermanos, debe convertirse en el último. De la misma manera como Cristo reflejó eso en la última cena, como nos dice el Evangelio según San Juan, lavándole los pies a los discípulos, lavándole los pies a sus apóstoles que participaban de esa última Pascua, así nosotros no podemos decir que hemos completado nuestra relación con Dios, que podemos dar o que podemos decirnos que estamos bien con Dios, por decirlo de alguna manera, si somos incapaces de servir a aquellos que están a nuestro alrededor. Vean qué interesante cómo este administrador no le pusieron, este administrador de la parábola, no le pusieron como misión que cuidara la casa, que mantuviera la casa limpia, que en este caso que viera los campos, que cuidara del ganado, que le fuera a dar de comer a aquel ganado posiblemente valioso. No, de ninguna manera. Su misión era encargarse de aquellos que eran más pequeños que él. Esa es la llamada que Dios nos hace al servir, la humildad de ser servidores de los demás, de no creerme que porque tengo un mejor puesto o porque tengo un carisma que podríamos decir que en eso tampoco el Señor está tan de acuerdo o lo ve de esa manera, porque tengo mejor carisma, porque soy bueno para predicar, porque soy bueno para cantar, porque soy muy bueno para organizar, porque siempre tengo un puesto de liderazgo y soy bueno para organizar actividades. Cada una de esos talentos solo tienen sentido como cuando cumplimos la misión de ese administrador de alimentar a los demás, alimentar a los más pequeños. ¿Y quiénes son esos más pequeños? Aquellos que se sienten alejados de Dios, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que se sienten solos, aquellos que se sienten débiles, aquellos que tal vez están inclusive pensando en quitarse su vida. Esa es justamente la esencia de nuestro servicio. Ya lo dijo también Pablo en la primera lectura. La gracia de Dios se nos ha entregado a todos por igual, pero aquellos quienes de una u otra manera lo conocemos, debemos ser aquellos que lleven ese tesoro a los demás para que ellos también puedan disfrutar de la gracia de Dios. Vean, inclusive San Pablo lo lleva en otro contexto y dice, los paganos, los gentiles, los que no eran judíos, también pueden ser hijos de Dios por su gracia y su amor. ¿Quiénes somos nosotros para excluir a alguien del amor de Dios? ¿Por sus equivocaciones, por sus pecados, por sus falencias? Nosotros también, inclusive Pablo dice, yo que soy el más pequeño de todos, y quizá mucho de su pequeñez él la interpreta por lo que fue antes, que era un perseguidor de cristianos. Pero en esa pequeña persona que se equivocó tanto, que pecó tanto, el Señor vio una fuerza especial para que fueran llevar su mensaje a aquellos que ni siquiera conocían nada ni de Dios. Aquellos que cualquiera pensaba que estaban más alejados de Dios, aquel que se encargó de perseguir a la iglesia de Cristo fue la misma persona que se encargó de unirlos a la iglesia de Cristo. Porque así actúa el Señor. El Señor no ve, en este caso, no ve equivocaciones. Nos pide que nos convirtamos claramente, nos pide que abandonemos nuestra vida de pecado, nos pide que en este caso busquemos cada día acercarnos más a Él. Pero Él siempre confiará en nosotros, a pesar de que inclusive nosotros mismos no confiemos en nuestras propias capacidades. Pero ante las limitantes capacidades que tenemos, pues la gracia de Dios nos sostiene, nos ilumina y nos lleva. Eso es justamente el mensaje que el Señor nos da y eso es justamente lo que el Señor nos pide y más que nos pide nos invita a reflexionar. ¿Seremos acaso nosotros administradores negligentes? ¿Estaremos guardándonos para nosotros ese tesoro tan grande que es el reino de Dios? Esa maravillosa noticia de que Cristo ha vencido la muerte y nos ha acercado al Padre, como dice justamente la misma parábola del administrador, nos estaremos embriagando y atiborrando de esa buena noticia y no la compartimos con los demás. Hay que ser muy cuidadosos en esa parte, porque el Señor, si nos ha dado algo, si nos ha bendecido, es para que nosotros también repartamos bendición, porque aquel que se le ha dado una misión
es para que la cumpla. No puede vivir en la negligencia, no puede vivir en la mediocridad. Hay que aprender a entregarnos al Señor, no porque tengamos muchos méritos. Servir al Señor no se trata de los méritos que tengamos, porque al final no son producto de nuestras propias capacidades, son un regalo que Dios nos da. Pero ahí es donde tenemos que ir humildemente y estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza, como decía el apóstol Pedro. Porque hemos sido llamados, somos discípulos misioneros, como decía Aparecida, discípulos misioneros que están encargados de una gran empresa, que es la salvación de todo aquel que desea escuchar la voz de Dios. Pero también claramente de esa misión se nos tomará cuentas. Y el Señor nos dirá qué tan buenos o malos administradores hemos sido. Pidámosle al Señor verdaderamente la conciencia de entender que su amor nos debe de impulsar a compartir a los demás. Que nosotros, si nos sentimos grandes, esa grandeza tiene que reflejarse en un mayor sentido de compromiso y en una mayor humildad que nos impulse a servir a los demás. En el Señor no existe la vanidad, en el Señor no existe el ego, en el Señor no existe la autosuficiencia, en el Señor no existe la existencia de personas superiores que otras, no. Él entiende de servidores que llama a que lleven su mensaje y alimenten con el alimento que no se pierde, el alimento que verdaderamente fortalece, el alimento que verdaderamente llena, que es su palabra. La buena noticia de que no importa que todo el mundo te desprecie, que no importa que todo el mundo te dé la espalda, Dios te ama tal cual eres. Si la sociedad te dice que no eres hermoso porque no cumple sus parámetros de físico, para Dios eres hermoso porque Él te creó, Él te diseñó, Él te hizo perfecto. Eso es una maravilla, como dice el Salmo. Si si la sociedad te cree incapaz de muchas cosas, Dios te dará las herramientas para demostrar que puedes hacer eso y mucho más. Pero tienes que dejarte guiar por el Señor. Tienes que dejarte mover por su gracia. Y sobre todo, tienes que tener un corazón dispuesto a cumplir esa misión sin reparo, sin límite, sin titubear. Solamente respondiendo al amor que Él te ha manifestado. Oremos mucho. Porque al final todos somos administradores. Oremos mucho para cumplir la misión que Dios nos tiene preparada. Y sobre todo, confiemos que Dios que nos ha enviado a esta misión no nos va a dejar solos y nos va a dar todo lo necesario para poder cumplirla. Pero por favor, evangelicemos. Por favor, llevemos esperanza. Por favor, no nos quedemos con ese regalo tan grande solamente para nosotros. Porque en la calle, porque en el mundo, porque en la sociedad hay mucha gente que no ha descubierto todavía la luz de Cristo, que vive en la desesperanza, que vive en la tristeza, que se sienten abandonados y despreciados por todos. Y ahí es donde nosotros estamos llamados a hacer ese abrazo de Cristo, a hacer esa palabra de aliento de Cristo, a hacer esos oídos de Cristo que siempre escucharon. Y cuando escuchaban, transformaban la vida de aquel que se acercaba con confianza a su gran amor. Qué misión más linda nos ha encomendado Dios. Pidámosle al Señor la gracia de cumplirla tal cual y ser buenos administradores del reino de Dios. Bendiciones.